Saludos y muy cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Estamos nuevamente reunidos en torno a la palabra de Dios. Qué bueno sería que tuvieran una Biblia a la mano para que se aseguren que lo que yo estoy diciendo es real, que Dios lo dice y que es la verdad. Tengo la Biblia en la mano, les pido por favor también que si quieren tomen notas de los pasajes que vamos a ir leyendo para que ustedes puedan verlo, estudiarlo, meditarlo una vez que hayamos salido de este tiempo, ¿no? Hayamos acabado. Entonces, tomemos la Biblia en la mano y oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de estar juntos, reunidos en el nombre de Jesucristo, para que tú nos enseñes, para que tú nos hables, para que tú nos des una palabra fresca para este tiempo, lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, y eres bienvenido, Espíritu Santo, a hacer la obra que tú quieras en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y podemos decir amén. Vamos el día de hoy a compartir acerca de un anhelo que tenemos los seres humanos. Un anhelo muy grande y que a veces somos conscientes de ese anhelo, de esa necesidad, y otras veces no nos damos cuenta, estamos inconscientes de ello. Y estoy hablando de la gran necesidad de paz. Paz, ¿sí? ¿Hay algún lugar, alguna tienda donde vendan paz? ¿Hay un costo que podemos pagar para conseguir paz? Definitivamente esa tienda no existe, no hay un precio, porque la paz no tiene precio. Y es algo que nosotros, los seres humanos, necesitamos con desesperación. Veamos en lo que dice, según el diccionario, qué significa la palabra paz. De acuerdo al diccionario de Noah Webster, un cristiano que en 1828 se dio el trabajo de hacer un diccionario bíblico y lo tenemos para nosotros, es una gran bendición. Este diccionario dice que paz es un estado de quietud, de calma y de tranquilidad, donde hay armonía. Es un estado libre de perturbación, libre de ansiedad, libre de preocupación también. Es un estado sin guerra en la sociedad, en la nación o en la familia. No hay pleitos. Es un estado en que se está libre de disturbios por las pasiones, como por ejemplo el miedo, el terror, esa ansiedad, las preocupaciones, la ira. ¿Quién no conoce la ira? Es un estado de calma, de conciencia quieta, en paz. Tranquilidad pública garantizada por las leyes. ¿Quién no quiere paz pública en la sociedad? Es algo que todos necesitamos y que todos nosotros anhelamos, consciente o inconscientemente. Es una necesidad humana. Paz también significa hacer la paz con una persona, o entre naciones, o entre familias. Hacer la paz, reconciliación. De acuerdo a esto al diccionario,
todo ese significado general de la paz realmente nos lleva a comprender esa gran necesidad que tenemos. Alguna vez quizás hemos dicho ya en medio de la desesperación, lo único que quiero es paz. Nos hemos encontrado diciendo palabras así en la casa o en la calle o en la nación cuando recibimos un mensaje a la nación, y en este tiempo estamos recibiendo muchos mensajes a la nación un día y otro día, y todo el mundo está, en todas las naciones, están al pendiente de qué va a decir el presidente o qué va a decir el ministro, uno de los ministros de gobierno. ¿Por qué? Porque nos van a tener noticias de decisiones que están tomando para la nación. Tomemos nuestras Biblias y en el Nuevo Testamento busquemos, y quiero leer 2 Corintios 13, 11. Dice así: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Llama al Dios de la Biblia Dios de paz. Estará con vosotros. Y nos habla de estar en paz entre nosotros, pero el Dios de paz y amor estará con vosotros. Es decir, el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia cómo debe vivir, y el vivir en Cristo Jesús es paz. Es paz. Y como cristianos en la iglesia y fuera de ella, debemos cuidar esa paz. En Primera de Tesalonicenses, y seguimos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, 23, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras nos ayudan a enfrentar los momentos que estamos viviendo. La expresión el Dios de paz nos hace acercarnos a Dios y conocerlo más. Dios no es un Dios que está buscando pelear con alguien o hacer la guerra con alguien. Hay una guerra, sí, pero esa guerra no la buscó Dios. Y hablo de guerra de ángeles caídos, del diablo, de Satanás. Pero ¿cómo es que pasó esto en el mundo? Vamos por partes. Vamos en primer lugar a tomar nuestra Biblia y leer Génesis 1:31. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia donde nos cuenta cómo fue creado el universo, cómo fue creado el mundo. Y en Génesis 1:31, Dios ha estado creando el universo entero, las galaxias, las estrellas, el sol, la luna, este planeta y al ser humano. Este planeta con todo, con los mares, con los ríos, los árboles que dan frutas, etcétera, los animales, y creó al ser humano. Y una vez que terminó con la creación, dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, muy bueno. Dios lo vio
y lo aprobó y dijo, bueno en gran manera. Pero ese bueno incluía la paz. Había paz, completa paz. El ser humano fue creado en paz y para vivir en paz. Por eso es que cuando no tenemos paz, cuando vivimos en una sociedad, en una familia o dentro de nosotros mismos, con una mente llena de pensamientos perturbados, terminamos enfermándonos. Incluso los niños, cuando en casa los padres pelean, ellos son sensibles a ello desde pequeñitos. ¿Sabían que los niños se enferman de depresión? Los niños se enferman también de asma y muchas otras enfermedades. Los psicólogos hablan a los padres y la paz de los niños no depende de los niños mismos, sino del ambiente que los rodea. Por eso los padres y sobre todo la mamá debe guardar un ambiente cálido. La mamá hace el hogar, hace de una casa un hogar y entonces hay paz. Dios creó este universo y puntualmente este mundo en paz y para paz. Pero ¿qué sucedió? Que Dios le dijo al ser humano, al hombre le dijo, avanzamos al capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice así, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fue el único mandamiento que le dio Dios al ser humano. Y Dios le hizo saber que si no obedecía este mandamiento, las consecuencias que acarrearía. Le dice, si comieras, ciertamente morirás. Ese morirás es un morir no solamente el cuerpo. En primer lugar, es la muerte espiritual, la separación de Dios. Cuando Adán y Eva vivían en el paraíso, hablaban de continuo con Dios. Si lees Génesis, vas a poderlo ver. Dios les hablaba y no están registradas en la Biblia todas las conversaciones que ellos tuvieron, pero la Biblia nos dice que Dios les hablaba. ¿Te imaginas hablar con Dios todos los días y que Él esté contigo y te guíe y tú sepas que Dios te está diciendo que sí hagas algo o que no lo hagas? Tomar las decisiones para la familia, tomar las decisiones para el trabajo, para el negocio, para la salud, para absolutamente todo, guiados por Dios. Fuimos creados para vivir en esa condición y esa condición nos trae paz. Pero cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios por el engaño de Satanás, que estaba personificado en forma de serpiente cuando le habló a Eva, entonces todo cambió. En primer lugar, los seres humanos quedaron separados de Dios porque Dios es santo y el pecado nos aparta de Dios. No es Él el que nos aparta, sino nos separa, hace una división entre el ser humano y Dios, su creador. Entonces, cuando desapareció la paz, aparecieron cosas que no habían antes. La amistad con Dios desapareció
la paz y dio paso al miedo. Recordemos que Adán y Eva, después de pecar, estaban escondidos. Y Dios les dice, ¿por qué se escondieron? Y Adán dice, porque tuve miedo. Apareció el miedo, la angustia, el pánico, el terror, la guerra, los pleitos. Todo eso apareció el día que ellos pecaron. ¿Por qué? Porque dio cabida a toda clase de pecados y cada vez se hizo más difícil encontrar paz en este mundo. Entonces el ser humano vive queriendo la paz de las naciones. Para eso se creó la Organización Mundial de Naciones Unidas, la ONU, pero que no ha tenido la habilidad, sobre todo ya en las últimas décadas, no ha tenido la habilidad de conseguir paz entre las naciones y es patético, triste ver esas reuniones que no llegan a ningún éxito consiguiendo la paz. Ahora mismo en el mundo hay muchos conflictos sociales, conflictos entre naciones, entre pueblos, conflictos comerciales. Los estamos viviendo. Los estamos viendo en las noticias, conflictos comerciales por causa de la economía. Cada uno quiere ganar más y sacar provecho de los tratados internacionales. Cada día vemos también esas dictaduras abusivas, totalitarias, que sojuzgan al ser humano. Un ser humano no puede vivir en una dictadura. No es la forma de gobierno de Dios porque nos enfermamos, se enferma la sociedad. También vemos terrorismo, vemos violencia todos los días, crímenes, etcétera. Y sumado a todo esto, en estos momentos, en estos días, la paz desapareció casi por completo. ¿Por qué? Por el nuevo coronavirus, el COVID-19, que está causando la muerte a miles de personas en el mundo y que trajo tanto pánico en todas las naciones que la gente corrió a los supermercados a comprar de todo, en demasía, hasta se endeudaron. Las deudas no nos permiten tener paz muchas veces. ¿Por qué? Porque sucede algo como hoy día y hay gente que se ha quedado sin trabajo, que no saben si es que van a tener para comer el día de mañana. Y eso aumenta la angustia, el estrés, la preocupación y todas esas pasiones que se desordenan y no permiten que tengamos paz en los hogares. Los pleitos aumentan, la violencia doméstica aumenta. No voy a decir las cifras aquí en el Perú, pero ha aumentado en los últimos días las denuncias por abuso doméstico. Y los niños están siendo también abusados físicamente, emocionalmente, por la preocupación de sus padres, que hablan delante de ellos acerca si es que hay para comer o no va a haber para comer. Padres, entiendan, sus hijos nacieron para vivir en paz. No les comuniquen a ellos sus angustias, su desesperación, que no les escuchen gritar y llorar, porque de repente los abuelos se van a morir. Eso les hace mucho daño a los niños. En fin, en la familia se busca paz, pero difícilmente se puede encontrar en estado de presión.
Generalmente los novios se les ve tan lindos, amándose tanto profundamente, enamorados, sí. Se fueron al altar, contrajeron matrimonio, tuvieron sus hijos, pero empezaron los pleitos entre ellos, los desacuerdos, los insultos, el fastidio, el que no te aguanto, no te tolero, ya me cansé, etcétera. Y va subiendo de tono y el resentimiento va creciendo y ello los va separando y cada vez hay menos paz entre ellos. Y los niños viven en ese ambiente. Queremos paz también como individuos. Les voy a contar parte de cómo era yo antes de ser cristiana. Vivía angustiada, vivimos, es una nación donde hay terremotos, no soporté vivir en edificio y salí en 1974, salí de ese edificio en el que creí que iba a morir. Realmente fue terrible, me produjo tanto estrés, tanta desesperación, que tomé a mi niña de 5 años y a la bebé de 1 año y bajé, una vez que pasó el terremoto, bajé para no volver nunca más. Lloraba todas las noches, quería irme a vivir a otro país y tenía terror de morirme. Pero no solo eso, yo era una persona que no tenía paz interior. Pensaba que los demás me hacían perder la paciencia, estaba segura de eso. Aún los seres más queridos, yo pensaba que ellos me hacían perder la paciencia. Yo era una persona que un día pensé en que quería irme a una isla a vivir sola, para que nadie me perturbe, para que nadie me arruine la vida. Así pensaba yo, así pensaba yo. Un día en mi desesperación me puse a pensar y me di cuenta de que si es que yo iba a vivir sola a una isla desierta, no sé de qué manera, pero era como un sueño, me di cuenta que iba a tenerme que ir conmigo misma. Y yo misma no me gustaba como era, no me gustaban mis reacciones, me gustaba la persona que era. Y me di cuenta que yo era el problema, que yo tenía un problema. Cuando me di cuenta, la verdad es que me sentí sola, perdida, y estas cosas no se las contaba a nadie. Era mi mundo interior, era yo. Y tengo que decir que el común de las personas, de los seres humanos, vivimos así, sin paz con nosotros mismos, con una mente perturbada, asustados, preocupados, angustiados, y entonces luego nuestras reacciones no son las mejores para las personas que nos rodean. En Isaías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 48, no hay paz para los malos. Esta es una gran verdad. Cuando Dios dice no hay paz para los malos, está diciendo para los pecadores. Dice que por cuanto todos pecaron, Dios mío, entró la muerte a este mundo. Adán y Eva no fueron creados para morir. Tú y yo no fuimos creados para morir, pero tú y yo hemos pecado desde niños. Pleitos, iras, contiendas. Los niños aprenden a manipular a sus padres, manipulación, envidias. Todo eso lo conocimos de niños y pecamos de niños. Y no hay nada que borre el pecado. Y nuestro propio pecado no nos permite tener paz interior, paz con nosotros mismos.
no la podemos tener, yo no podía tenerla. Y no sabía que eso era lo que yo necesitaba, no lo sabía. Gracias a Dios, no tardó mucho, unos años sí, hasta que un día conocí a Jesús. Y puedo decir hoy día aquí, con 100% de seguridad, que si es que tú no tienes paz, si te cuesta dormir en las noches, o quizás cuando duermes, te acuestas y tratas de dormir, te duermes llorando. Yo sé lo que es dormir llorando, quedarme dormida llorando, yo lo sé, a mí me ha pasado, yo lo he vivido, dormía llorando, me despertaba y no sabía ni para qué, a veces no me daba ni ganas de quitarme la pijama porque pensaba si a la noche me la voy a volver a poner. Realmente yo estaba deprimida y nunca me había dado cuenta, pero tenía todo un mundo interior que no tenía con quién hablarlo y pensaba que si es que yo hablaba iban a creer que yo estaba loca. Entonces a nadie se lo decía. Hay cosas que tenemos bien guardadas, muchas culpabilidades, esa conciencia que nos acusa y todo ello sumado, entonces no tenemos paz. Esa es la realidad del ser humano, la falta de paz. Y hoy yo te digo que solamente Jesucristo puede restablecer la paz en tu vida. La paz que en este mundo nunca has conocido, porque desde niños estábamos perturbados por diferentes razones. Recuerdo que yo tenía mucho miedo y dormía llorando pensando en que mi mamá se muriera. No podía soportar de pensar que ese día llegaría. Los niños tienen sus mentecitas perturbadas con pensamientos que les roba la paz y la alegría de la niñez. Veamos qué nos dice Dios. Vayamos al libro de Efesios en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el versículo 4. Y esto dice la Biblia después que el Señor Jesús murió voluntariamente en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Vamos a leer Efesios 2, 4 al 9. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, sí, Dios amó siempre a Adán y a Eva, y a los seres humanos nos ha amado siempre, nunca dejará de amarnos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Dios nos está diciendo, estando muertos en nuestros pecados. ¿Recuerdan que Dios le dijo a Adán que si es que comían de ese fruto morirían? La muerte fue espiritual en primer lugar. Eventualmente murieron físicamente. El alma, el espíritu y el cuerpo experimentaron muerte. Dice que estando así muertos en nuestros pecados,
Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué significa ser salvo? Significa que Dios envió a su único Hijo, a Jesucristo, para que naciera de una virgen, para que no heredara la naturaleza pecadora. Jesús nunca pecó, nunca pecó. No debería de haber muerto, pero se entregó voluntariamente y murió en la cruz por ti, por ti, por ti, por cada uno, por mí, porque Dios nos ha amado siempre. Y hoy Dios te ama y te seguirá amando. La pregunta no es, ¿Dios me amará? No, la pregunta es, ¿amo yo a Dios? Pero nos dice que nos salvó. Jesús murió en la cruz del Calvario, recibiendo el castigo físico, emocional y aún espiritual del pecado, porque Él cargó con nuestros pecados y recibió todo el castigo que tú y yo merecemos. Yo sabía que merecía castigo. Cuando pensaba, yo sabía que al cielo no iba a ir y me daba terror pensar a dónde iba a ir yo. Pero Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, lo escuché infinidad de veces desde niña, pero nunca entendí lo que significaba. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado no se puede quitar con nada. Por eso es que dice que la salvación no es por obras, sino por gracia. Gracia es el favor de Dios que derrama sobre el ser humano por puro amor, por puro amor. El amor de Dios es tan grande que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, allí fueron clavadas todos los decretos que habían contra nosotros por causa de nuestros pecados. Y dice que nos dio vida. Si estábamos muertos en nuestros pecados y Jesús nos da vida, Él vino a darnos vida en abundancia. Esos pecados que te hacen sentir culpable, esas cosas horribles que hiciste, Jesús murió por ti y recibió el castigo y lo clavó esos decretos en la cruz. ¿Cómo puedo yo ser salvo? Es por gracia. Dios te ama, es solo por gracia y no es por obras. Quiere decir que si es que yo ayudo mucho a los pobres y si yo diera mucho dinero a los pobres y doy muchas donaciones en este tiempo de coronavirus, si yo ayudo a los ancianos para que no se mueran, ¿seré salvo? No, no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no se puede comprar, es algo que no tiene precio. Entonces, ¿cómo lo consigo? Dirás tú. Yo quiero eso. Yo quiero acercarme a Dios. Quiero que Él me guíe. Queda restaurada la relación con Dios cuando nos reconciliamos con Él. Es reconciliación. La paz es reconciliación en primer lugar con Dios. Reconciliación con las personas y reconciliación con nosotros mismos. Y eso Dios nos lo regala. Dice la Biblia que es un don de Dios. Es don, es regalo. No lo podemos merecer, nunca podríamos merecerlo. Nunca podríamos alcanzarlo, porque nunca llegaríamos. Por eso Jesús murió por ti y por mí.
porque quiere restaurar, Dios quiso restaurar su relación con los seres humanos. Un día fue conmigo hace más de 40 años ya, más de 40 años. Y sé de lo que hablo y de lo que te digo. Poco a poco empezó a venir la paz de Dios a mi vida, a mis relaciones. Yo me avergüenzo de decir, pero lo puedo decir, que crecí odiando a mi papá. Hasta el día que me convertí a Cristo y recibí mi salvación, yo detestaba a mi papá y se lo dejaba ver. Un día Dios me dijo que le pida perdón y yo no quería. ¿Cómo iba yo a pedirle perdón a mi padre si yo estaba tan resentida con él? Por obediencia a Jesús, yo le pedí perdón a mi papá. Y me llamó mucho la atención porque yo no sabía de qué pedirle perdón. Y Dios me guió a pedirle perdón y puso todas las palabras en mi boca y me llamó la atención que él le pedía perdón y que yo estaba en ese momento tenía la convicción de que sí, yo había portado mal con mi papá. No importaba lo que él hubiera hecho, importaba lo que yo había hecho. Ese día mi padre recibió a Cristo como su Señor y Salvador, solo porque le pedí perdón. El Señor es maravilloso. Tuve paz con mi padre antes, unos años antes de que él falleciera, y estuve con él cuando falleció y tuve paz. Esa paz solamente vino de Dios. Primero me reconcilié con Dios. Si tú quieres esa paz, si te das cuenta que la has estado anhelando sin saberla, sin saber lo que necesitabas, quiero decir, vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 14. Este es un hermoso regalo que Dios, que Jesucristo ya resucitado nos dejó. 14:27. Estoy en el Evangelio de Juan. Y una de las palabras que el Señor Jesús dijo a sus discípulos en la última cena fue, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Un regalo para ellos, para ti y para mí y para el mundo entero. Si tú has escuchado esto y tú dices, yo quiero reconciliarme con Dios, yo quiero recibir la salvación, en primer lugar necesitas tener fe, porque se recibe por fe, no por obras, por fe. Y por gracia Dios te lo da, salvación y reconciliación con Dios. Necesitas esa fe, necesitas pedirle perdón a Dios por todos tus pecados. Necesitas también abrir todo tu ser, tu corazón, tu mente, disponer todo tu ser para recibir a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Si tú quieres esto, ora conmigo en voz alta, allí donde te encuentras, que no te dé vergüenza que quizás alguien te está escuchando o viendo. Dios te escucha. Ora conmigo en voz alta. Dios mío, hoy me acerco a ti. Con mi corazón lleno de preguntas y mi mente también, pero yo creo en ti. Creo que tú eres el Cordero de Dios. Creo que tú eres el que vino a salvarme. Creo que tú me quieres dar vida y vida eterna.
Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Tú los conoces, Dios mío. Tú los conoces. Por eso hoy me acerco a ti y me arrepiento de cada uno de ellos y te pido perdón. Señor, perdóname por haberte ofendido muchas veces. Y hoy yo quiero abrir las puertas de mi corazón, de mi mente y de todo mi ser para recibirte como mi único Señor y como mi único Salvador. Te doy gracias por escucharme. Te doy muchas gracias. Hoy yo me reconcilio contigo. Yo quiero, Señor, tener amistad contigo, poder hablar contigo y que tú me hables y que tú me enseñes y me guíes en las decisiones que tome en mi vida. Te pido, mi Señor, que llenes mi corazón de paz. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez en tu vida, yo te felicito. Has tomado la mejor decisión. No hay mejor decisión que yo haya tomado en mi vida que lo que tú has hecho el día de hoy. Un día yo oré así, como has orado tú, y el Espíritu Santo vino a mi vida. Permíteme orar por ti, allí donde estás. Dios mío, te doy gracias por cada una de estas personas. Te doy gracias porque ahora tú los ves con amor como siempre y los recibes el día de hoy como tus hijos, como tus redimidos. Gracias porque tú les has dado la salvación, les has regalado vida y vida en abundancia, esa vida eterna. Revélales, Espíritu Santo, ese amor maravilloso que transforma las vidas de los seres humanos. Y te pido, Espíritu Santo, que tú los llenes, que les des hambre por tu palabra, porque tú les vas a hablar y les vas a hablar por medio de la Biblia. Te doy muchas gracias, mi Señor. Yo los bendigo a cada uno de ellos. Y si los demás que ya habiendo recibido a Cristo, ya teniendo salvación, hoy día es un buen día para pedirle perdón a Dios. Pídele perdón al Señor por tus pecados, por tus caídas en tentaciones. Pídele perdón por haberle ofendido y reconcíliate con Dios. Hay quienes están escuchando y un día recibieron esa salvación que Dios les regaló, pero luego se olvidaron de Dios, se apartaron de Él y empezaron, en la mayoría de los casos, a pecar mucho más de lo que antes habían pecado. Dios es un Dios que nos trae buenas noticias. Hoy reconcíliate con Dios. Pídele perdón por tus pecados y vuelve a Él. Vuelve a esa amistad que antes tenías con Él. Gracias, Dios mío, por este tiempo, por estas oraciones que tú estás respondiendo con tu perdón y derramando gracia y misericordia sobre cada uno que está arrepintiéndose delante de ti. Y juntos oramos y Dios mío, juntos te pedimos paz, paz por nuestras familias. Queremos vivir en paz. Queremos perdonar a toda persona que nos ofendió y dejar atrás los rencores, dejar atrás las contiendas. Dios mío, ayúdanos a ser pacificadores. Ayúdanos, oh Dios,
Ayúdanos en nuestras familias y también en nuestra sociedad. Y te pedimos, mi Señor, por cada persona en el mundo que en este momento están falleciendo. Te pedimos, mi Señor, derrama misericordia en esos UCIs, en esos centros de emergencia, a aquellos que están con los respiradores. Dios mío, derrama gracia y misericordia y dales la oportunidad de alguna manera de reconciliarse contigo. Hay muchísimos que rechazaron el Evangelio, pero hoy día, mi Señor, en sus almas, en sus mentes, en sus pensamientos, se reconcilien contigo. Y yo digo que este es un día de salvación de multitudes, mi Señor, porque eres Dios de paz. Gracias, Dios mío. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios, tenemos el Dios de paz. Dios de paz en nuestro ser. Somos templos del Espíritu Santo. Es el Dios de paz y Jesucristo nos dejó paz. No dejemos que las cosas que ocurren en el mundo nos quiten la paz, ni el gozo tampoco. El gozo de la salvación, el gozo de conocer a Cristo, el gozo de poderle alabar y dar honra y alabanza. Este es un buen día. Este es un gran día para ti y para mí. Día de alabanza, día de darle de gracias, gratitud, día de alabar a Dios. Antes de despedirme, quiero contarles una experiencia esta mañana cuando me desperté con un sueño que había tenido, y no les voy a contar el sueño, sería demasiado largo, pero Latinoamérica y latinoamericanos en el mundo. Dios me dijo esta palabra para nosotros, latinoamericanos, que en los años 1980 y los años 80 hasta 90, Dios trajo a Latinoamérica un gran avivamiento, un gran derramamiento del Espíritu Santo, pero que millones y millones de personas se convirtieron a Cristo y hicieron paz con Dios, tuvieron reconciliación y fueron llenos del Espíritu Santo. Escucha, Latinoamérica, ahí donde te encuentres, latinoamericano, del país que seas, desde México hasta el final del continente sudamericano, hasta allí, hasta el estrecho de Magallanes. Escuchen esto. Dios dice que va a traer un nuevo derramamiento del Espíritu Santo a toda Latinoamérica. La iglesia que por años le dio la espalda, muchos en cantidad, los creyentes le dieron la espalda, se apartaron de Dios, se olvidaron de Dios. Escuchen, Dios no nos ha olvidado. No nos ha olvidado, y vendrá un nuevo derramamiento sobre toda Latinoamérica y latinoamericanos en el mundo. Que Dios no se olvidó de nosotros, que Dios nos volverá a usar y nos usará poderosamente en las naciones del mundo. Yo los bendigo a todos y cada uno de ustedes. No sé cuándo ocurrirá, pero estemos así a la expectativa de que Dios cumpla su palabra. Muy bien, quiero contarles que todos los sábados a las 4 de la tarde estamos teniendo el consultorio bíblico. El consultorio bíblico no me pueden escribir de los problemas, las dificultades que ustedes puedan tener. Por favor, escríbanme a consultorio@misionbiblica.org. Sábado a las
a las 4 de la tarde por Face Life. También tenemos el tiempo de adoración e intercesión los días lunes y viernes a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Y Juventud MBC está reuniéndose en Zoom. Esto es para adolescentes y jóvenes el día sábado a las 6:30 de la tarde, con enseñanzas especialmente para ustedes jóvenes, que son esa generación tan importante. Dios es Dios de generaciones, muy importante para el rumbo y para el caminar de la iglesia. Y también les cuento que la prédica dominical sale todos los domingos a las 11 de la mañana por Facebook, el Facebook de la Misión Bíblica Carismática. Llega el momento de despedirnos, pero con un fuerte, muy fuerte abrazo cibernético. Un fuerte abrazo. Cuánto quisiera abrazarlos a cada uno y decirles que tengas paz en tu corazón, en tu mente, y tu cuerpo también tenga paz. La paz sea contigo todos los días. La paz de Dios, la paz que Jesús nos dejó. Y asimismo les mando un beso también.